Pensé que mi madre solo estaba enojada, hasta que descubrí que había destruido mi identidad entera. Lo que hice después convirtió su mentira más grande en la prueba que la hundió. Volver a esa casa fue como meterme en una jaula voluntariamente. No porque quisiera, sino porque no me quedaba otra opción. Había perdido el apartamento, el trabajo temporal y hasta la poca estabilidad que tenía. No tenía a dónde ir, y aunque sabía que mi madre no era exactamente un refugio, en ese momento me convencí de que sería solo por unos meses. Un techo, una cama y comida caliente. Nada más. Pero estaba equivocado. En esa casa nada era gratis. Desde el primer día, me di cuenta de que ella no me veía como un hijo que necesitaba ayuda, sino como una oportunidad para recuperar el control. Ni siquiera me dejó terminar de desempacar cuando ya empezó con sus reglas. Que debía avisarle a qué hora salía y cuándo volvía. Que no podía cocinar después de las 10. Que no usara tanto el celular porque parecía un vago. Todo en su tono pasivo-agresivo habitual, el que me perforaba los nervios. Intenté mantener la calma. Le repetí a mí mismo que era temporal, que solo necesitaba un poco de estabilidad para volver a levantarme. Pero cada día con ella era como caminar sobre cristales. Cualquier comentario, cualquier silencio, cualquier movimiento podía ser interpretado como una falta de respeto. Su humor cambiaba con el viento, un momento me ofrecía café con una sonrisa falsa, y al siguiente me lanzaba miradas de desprecio porque no lavé un plato. Todo cambió cuando recibí el correo del trabajo. Una empresa mediana, pero seria, me ofrecía un puesto fijo, con beneficios y estabilidad. Casi no lo creí. Después de meses de frustraciones, por fin veía una salida. Cuando le conté, ella sonrió con esa expresión que siempre me desconcertó, una mezcla entre orgullo y celos. Dijo que estaba feliz por mí, pero sus ojos no lo estaban. Empezó a hacer comentarios pequeños, casi imperceptibles. Ojalá no te pase como la última vez, no cantes victoria tan pronto, esas empresas siempre prometen mucho. Frases que parecían preocupación, pero que escondían un deseo silencioso de que todo me saliera mal. No lo quise ver. Quise creer que exageraba. La primera vez que la noté verdaderamente molesta fue cuando mencioné que, si el trabajo salía bien, buscaría un apartamento. Su rostro cambió por completo. Me preguntó, con una voz seca. ¿Ya te quieres ir? No es eso, le respondí. Solo digo que quiero volver a tener mi espacio. Ella soltó una risa sin humor. Espacio, lo que te hace falta es madurar. Siempre corriendo de todo. Después de eso, algo en el ambiente se quebró. Empezó a observarme todo el tiempo. Comentaba lo que comía, lo que hacía, cuánto dormía. Me preguntaba por qué me arreglaba tanto si apenas era una entrevista. Cada gesto mío parecía irritarla más. Una noche, cuando salí del baño, la escuché hablando por teléfono. Su voz era baja, pero la rabia la traicionaba. Él no va a ir a ninguna parte mientras viva bajo mi techo. Sentí el estómago helarse. No quise creer lo que había oído. Quizás lo había malinterpretado. Pero en el fondo, algo en mí supo que no. Que esa frase era exactamente lo que ella pensaba. A la mañana siguiente, me saludó como si nada. Preparó desayuno y me preguntó con falsa dulzura por mi entrevista. Fingí normalidad. Pero algo había cambiado. Por primera vez, sentí que no estaba conviviendo con mi madre, sino con alguien que disfrutaba tenerme bajo su poder. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Se quejaba de que no colaboraba lo suficiente, de que todo lo hacía mal. Cuando intentaba ayudar, encontraba un error en todo. Me decía que no tenía energía de adulto, que nunca había sabido valerme por mí mismo. Esas palabras me perforaban el pecho. No era solo el tono, era la intención. Quería quebrarme. Entonces llegó el día de la entrevista final. Me levanté temprano, me vestí con la ropa más presentable que tenía y salí decidido a cambiar mi suerte. Todo salió perfecto. Al final del día, me llamaron para decirme que había sido seleccionado. No podía creerlo. Era la oportunidad que había estado esperando. Cuando llegué a casa, se lo conté eufórico. Ella apenas levantó la vista del celular. «Qué bien», dijo, sin emoción. «Espero que esta vez no lo arruines». No supe qué responder. Sentí un nudo en la garganta. En lugar de celebrar conmigo, me lanzaba una advertencia disfrazada de consejo. Y en ese momento, entendí que ella no soportaba verme avanzar. Que mi independencia significaba su derrota. Durante la cena, le conté que debía entregar mis documentos originales para el contrato, identificación, certificados, todo.
Me dijo que podía guardarlos en su armario para que no los perdiera. Le agradecí, aunque algo dentro de mí se resistía. Pero estaba cansado de discutir, así que acepté. Esa noche, me costó dormir. Había algo extraño en su actitud, una calma demasiado ensayada. Sentía que algo se estaba gestando, algo que no podía nombrar pero que me apretaba el pecho. A medianoche, un olor a humo me despertó. Pensé que era la estufa o un cortocircuito. Corrí hacia la cocina y la vi. Estaba de pie frente a una olla grande, con el rostro iluminado por el fuego. En sus manos, una carpeta. La mía. El aire se me fue del cuerpo. ¿Qué estás haciendo?, grité. Ella ni siquiera se inmutó. Limpiando lo que te ata, dijo, con una voz serena que me heló. Corrí hacia ella, pero el fuego ya había devorado los papeles. Saqué la olla del fuego, pero solo quedaron cenizas húmedas. Entre los restos, reconocí los bordes chamuscados de mis documentos. Mi madre me miraba fijamente, sin culpa, sin vergüenza. Así no te vas a ir a ninguna parte, susurró. Me quedé paralizado. No podía procesarlo. Era demasiado absurdo, demasiado cruel. Me temblaban las manos, la respiración se cortaba. Intenté gritarle, pero la voz no me salía. Ella solo se dio media vuelta y se fue a su cuarto, dejando el olor del papel quemado flotando en el aire. Pasé el resto de la noche en el suelo, buscando restos entre las cenizas. No encontré nada útil. Todo estaba destruido. A la mañana siguiente, llamé a la empresa para explicar lo sucedido, con la voz quebrada. Me dijeron que sin los documentos originales no podían firmar el contrato. Que lo lamentaban. Colgué el teléfono y sentí que el mundo se me desmoronaba. No solo había perdido el trabajo. Había perdido mi identidad. Entré a su habitación sin tocar. Ella estaba viendo televisión, como si nada hubiera pasado. ¿Por qué lo hiciste?, pregunté con los ojos llenos de lágrimas. Ella giró lentamente y me dijo. ¿Por qué no vas a dejarme solo? Nadie te quiere allá afuera. Su voz era tan fría, tan segura, que por un momento la creí. Por un instante pensé que tal vez tenía razón. Que realmente no tenía a nadie más. Pero luego la miré bien, y algo dentro de mí se rompió para siempre. Esa mujer no era mi madre. Era mi carcelera. Esa noche, mientras el humo todavía impregnaba las paredes, juré en silencio que algún día ella se arrepentiría. Lo que no sabía entonces era que ese fuego no solo había destruido mis documentos, también había encendido algo dentro de mí. Desperté con la garganta ardiendo, no por el humo, sino por la rabia acumulada. Pasé horas repitiendo lo mismo en mi cabeza, mi madre quemó mis documentos. Lo decía en voz alta para creerlo, pero seguía sonando imposible. Ningún hijo está preparado para aceptar que su propia madre puede destruirlo con tanta frialdad. Los días siguientes fueron un desfile de impotencia. Intenté mantener la calma, buscar soluciones. Llamé a instituciones, oficinas, consulados. Me dijeron lo mismo en todas partes, sin identificación no podían hacer nada. Algunos trámites requerían los originales, otros certificaciones que también se habían perdido. Era como intentar reconstruir mi vida con las manos vacías. Ella, mientras tanto, actuaba como si nada hubiera pasado. Caminaba por la casa tarareando canciones, preparando café, viendo televisión. En ningún momento se disculpó. Cuando intentaba hablarle, me respondía con frases que me hundían más. No exageres, solo eran papeles. Si fueras más ordenado, no dependerías tanto de mí. Mira cómo te alteras, siempre fuiste tan dramático. Cada palabra era un golpe disfrazado de consejo. Me quitaba las fuerzas, me robaba el aire. Una tarde, mientras buscaba entre cajas viejas, encontré los restos chamuscados de mi carpeta. El plástico derretido se había pegado a las hojas, irreconocibles. En un impulso desesperado, los llevé a una oficina pública, esperando que al menos sirvieran como prueba. El funcionario me miró con lástima. Esto no tiene validez legal, me dijo. Vas a tener que iniciar todo de nuevo. Todo de nuevo. Esa frase me quedó resonando todo el día. Todo lo que había construido, borrado por un capricho de ella. Esa noche, cuando regresé, ella estaba sentada en el comedor, tomando vino. En la mesa, había colocado un sobre. «Te llegó esto», dijo con voz indiferente. Era una carta de la empresa. Informaban que el puesto había sido ocupado. Que agradecían mi interés. No pude contenerme. «¿Estás feliz ahora?», le grité. «¿Eso querías?». Ella se encogió de hombros.
No digas tonterías. No te quemé nada. Seguro tú los perdiste. La sangre me hervía. ¿Te vi? Estabas frente al fuego. Ah, claro, rió, ahora resulta que soy una bruja. La forma en que lo dijo me rompió algo por dentro. Era consciente de lo que había hecho, y no solo no se arrepentía, sino que disfrutaba verme dudar de mi propia memoria. Era manipulación pura. Intenté calmarme. Subí a mi habitación, cerré la puerta y respiré profundo. Pero entonces la escuché gritar desde abajo. No te hagas la víctima. Si no fueras tan inútil, ya tendrías otra copia de todo. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Me senté en la cama, con las manos en la cabeza, y lloré en silencio. No era solo el trabajo perdido. Era la certeza de que, sin importar lo que hiciera, ella siempre encontraría una forma de arruinarlo. Durante días, no le hablé. Me refugié en la rutina vacía de buscar documentos, enviar correos, llamar a oficinas. Ella parecía disfrutar mi silencio, como si mi frustración fuera su victoria personal. Hasta que un día, mientras revisaba el correo electrónico en su computadora, porque la mía seguía dañada, descubrí algo que me dejó helado. En la bandeja de enviados había un mensaje reciente, dirigido a recursos humanos de la empresa donde me habían contratado. El asunto decía, información urgente sobre su nuevo empleado. El cuerpo del correo era corto, pero devastador. Solo quería advertirles que mi hijo tiene problemas emocionales y no está en condiciones de asumir responsabilidades serias. Les aconsejo verificar bien antes de firmar cualquier contrato. El remitente era mi madre. Sentí un mareo. Todo cobraba sentido. Ella no solo había destruido mis papeles, había saboteado mi oportunidad desde antes. Quise gritar, romper algo, pero me quedé paralizado. Era como si cada fibra de mi cuerpo se negara a creerlo. Bajé las escaleras temblando, el corazón a punto de salirse del pecho. Ella estaba en el sofá, viendo una novela. ¿Por qué lo hiciste? Pregunté con la voz quebrada. ¿Qué cosa? Contestó con fingida inocencia. Mandaste un correo a mi trabajo. Dijiste que estoy enfermo. Ella soltó una carcajada seca. Ah, eso. No dije nada malo. Solo les advertí que no te exigieran demasiado. No quería que te descompensaras. La frialdad con la que lo dijo me dejó sin aire. Me arruinaste, mamá. Las palabras me salieron entre lágrimas. Me quitaste todo. Ella se encogió de hombros. No te arruiné. Te salvé. El mundo allá afuera te iba a devorar. Aquí, al menos, estás seguro. Seguro. Esa palabra me sonó a condena. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el fuego, el humo, el correo. Todo mezclado. Su voz repitiendo que lo hacía por mi bien. Empecé a pensar que tal vez no lo hacía por odio, sino por necesidad. Que en su mente enferma, su control era amor. Pero saberlo no lo hacía menos cruel. Pasé la madrugada sentado en la oscuridad, con el celular en la mano. No sabía qué hacer. Irme sin dinero era imposible. Pedir ayuda, inútil, todos mis familiares creían su versión de los hechos. Fue entonces cuando se me cruzó una idea. Pequeña, casi insignificante, pero poderosa, si no puedo huir, puedo observar. Saqué mi viejo celular, activé la grabadora de voz y la dejé escondida en la sala. Si ella iba a seguir destruyéndome, esta vez no lo haría en silencio. Los días siguientes, fingí calma. La trataba con distancia, sin discutir. Ella parecía disfrutar mi sumisión, convencida de que me había doblegado. Pero yo estaba escuchando cada palabra, cada manipulación, cada mentira. Grababa todo. Y fue entonces cuando, una tarde, mientras hablaba por teléfono, capturé la frase que cambiaría todo. Su voz era baja, pero clara. No te preocupes, mientras esté aquí no va a volver a trabajar. Prefiero verlo muerto antes que verlo irse. Se me heló el alma. Esa ya no era solo una madre controladora. Era alguien que me odiaba lo suficiente para destruirme completamente. Esa noche, mientras escuchaba la grabación una y otra vez, sentí algo nuevo. No miedo. No tristeza. Era algo más oscuro, más profundo, determinación. Ella había iniciado el incendio, pero no sabía que el fuego se había propagado. Ya no pensaba en escapar. Ahora solo pensaba en cómo devolverle cada palabra, cada humillación, cada maldita chispa que había encendido. Perder un trabajo duele, pero perder tu nombre, tu historia, tus documentos, eso es morir de a poco.
Sentía que ya no existía en ningún registro, en ningún sistema, en ningún lugar. Cada trámite era una pared que se cerraba frente a mí. Los funcionarios me hablaban con esa voz burocrática que destruye la esperanza: debe esperar, no hay registro, sin documento original no se puede. Cada vez que volvía a casa con un no más, ella estaba allí, esperándome, fingiendo sorpresa. ¿Otra vez nada? Preguntaba, con una sonrisa apenas disimulada. Es que no sabes moverte, hijo. Yo a tu edad ya trabajaba sin papeles. Esa frase me revolvía el estómago. Ella sabía perfectamente que el mundo no funcionaba así, pero le gustaba hacerme sentir incapaz. En su lógica torcida, si me convencía de que no podía solo, se aseguraba de que nunca me fuera. Intenté mantener la calma. Hablaba poco, comía poco, dormía menos. Ella, en cambio, parecía florecer. Salía más, cocinaba platos elaborados, invitaba a vecinos a tomar café y se quejaba en voz alta de lo mucho que me esforzaba por ayudarme. Yo escuchaba desde mi cuarto, con los puños cerrados. Sabía lo que estaba haciendo, construyendo una historia en la que yo era el hijo problemático, el ingrato, el que había perdido la cabeza. El golpe más duro vino una tarde. Fui a ver a mi tía Clara, la única persona con la que creía poder hablar. Cuando le conté lo que mi madre había hecho, su rostro cambió. ¿Tú quemaste tus papeles? Me interrumpió. ¿Qué? No. ¿Fue ella? Eso no es lo que me dijo tu madre. Dijo que tuviste un episodio, que estabas estresado, y que por eso hiciste eso. Me quedé en silencio. Mi madre había logrado torcer la historia. Y todos le creían. Regresé a casa con una mezcla de rabia y desesperanza. Cuando entré, ella estaba sentada viendo televisión, tranquila, como si nada. Ni me miró. Sentí el impulso de gritarle, de romper algo, pero sabía que solo le daría más material para su papel de víctima. Así que subí a mi habitación y cerré la puerta. Me miré al espejo y no me reconocí. Ojeras, mirada perdida, hombros caídos. Era un reflejo vacío. Me había convertido en el tipo de persona que ella siempre decía que era: débil, dependiente, insignificante. Y eso era lo que más me dolía, porque empezaba a creerlo. Pero algo cambió esa noche. Mientras revisaba mi celular, escuchando una de las grabaciones que había dejado prendida por casualidad, oí su voz. Estaba hablando con alguien por teléfono. No, no se irá. No tiene a dónde. Y si intenta hacerlo, le recordaré lo que le pasa cuando me desobedece. ¿Qué le hiciste?, preguntó la otra persona. Nada que no mereciera, respondió ella, riendo. La risa me hizo temblar. Era la confirmación de todo lo que había sentido, de todo lo que había negado. No estaba loca. No estaba exagerando. Ella disfrutaba destruirme. Guardé esa grabación como si fuera oro. Por primera vez en semanas, sentí una chispa de poder. No tenía papeles, no tenía trabajo, no tenía dinero, pero tenía pruebas. Y con ellas, la posibilidad de revertir su juego. Los días siguientes empecé a observarla de otra forma. Cada palabra suya era un arma, pero ahora yo también tenía las mías. Me di cuenta de sus patrones, de cómo manipulaba. Era metódica. Sabía cuándo mostrarse dulce, cuándo hacérsela débil, cuándo fingir lágrimas. Su mejor talento era hacer creer que todo lo hacía por amor. Una mañana, mientras desayunábamos, me dijo: estuve pensando, deberías dejar de insistir con eso de los documentos. Es una señal del destino, hijo. Tal vez este no es tu camino. ¿Y cuál es entonces?, le pregunté sin levantar la vista. Quedarte conmigo. Ayudarme. No necesito mucho, solo compañía. Al fin y al cabo, somos familia. Familia. Esa palabra se le caía de la boca como veneno. Lo que quería no era compañía, era obediencia. Quería que yo siguiera siendo su proyecto inacabado, su trofeo de madre sacrificada. Esa noche, tomé una decisión. No iba a seguir sobreviviendo. Iba a resistir. Empecé a anotar fechas, frases, comportamientos. Grababa conversaciones, sacaba fotos de documentos destruidos, de mensajes, de todo. Construía un expediente en silencio. Un día, mientras limpiaba el garaje, encontré una caja vieja. Dentro había cartas y papeles antiguos, algunos con el nombre de mi padre. Entre ellos, un sobre abierto con documentos rotos, copias de contratos, extractos bancarios, y una carta escrita de su puño y letra. En ella, decía: ya no puedo más.
Tu madre destruyó todo lo que tenía. Dice que sin ella no soy nada, y empiezo a creerlo. Se me heló la sangre. Mi padre había pasado por lo mismo. Ella lo había aislado, humillado y destruido, igual que a mí. Todo era un ciclo. Un patrón. Esa noche, la confronté. Entré a su cuarto con la carta en la mano. ¿Lo hiciste con él también? Le pregunté. Ella se quedó en silencio unos segundos, luego sonrió. Tu padre era débil. Quería dejarme sola. No lo iba a permitir. ¿Y conmigo? Pregunté temblando. ¿Qué soy yo para ti? Mi hijo, dijo. Y mientras vivas aquí, serás lo que yo diga. Esa frase fue la gota final. Me di media vuelta y salí sin decir nada más. Sabía que discutir con ella era inútil. Pero algo en mí había cambiado para siempre. Ya no la temía. Ya no la odiaba siquiera. Solo quería justicia. Esa noche abrí una nueva carpeta en mi computadora. Le puse un nombre simple, verdad. Dentro, guardé todas las grabaciones, fotos, notas y documentos. Y escribí un mensaje para mí mismo: cuando llegue el momento, esto será tu fuego. Me dormí con una calma extraña, como si algo dentro de mí hubiera despertado después de mucho tiempo. Ya no era su prisionero. A partir de ese día, sería su espejo. Y haría que se mirara hasta que no pudiera soportar su propio reflejo. El día que decidí escarbar en su pasado no fue por curiosidad. Fue por supervivencia. Tenía la carpeta verdad abierta en mi portátil, y por primera vez desde que me había convertido en un nudo de ansiedad, sentí una claridad fría: si su ejército de mentiras tenía raíces, tenía que encontrar las raíces y arrancarlas. No era solo sobre mis papeles quemados. Era sobre un patrón. Y todo patrón deja rastros. Empecé por lo obvio, la caja del garaje que había encontrado días atrás. La abrí con manos temblorosas y extendí los papeles sobre la mesa de la cocina. Contratos rotos. Extractos bancarios con movimientos extraños. Cartas con la letra de mi padre que hablaban de noches sin dormir, de promesas rotas, de negocios que desaparecieron sin explicación. Había una factura hacia un despacho de abogados con el nombre de mi madre como único firmante. Había una foto Polaroid de mi padre con el rostro perdido. En la esquina de la foto, alguien había escrito la fecha. Todo encajaba como piezas de un rompecabezas que nadie quería armar. Mientras leía, mis manos dejaron de temblar. Empecé a entender la forma en que ella había actuado durante años: aislar, humillar, destruir lo que permitía la independencia del otro. Cada documento roto contaba la misma historia en otro idioma. La misma estrategia. Mi respiración se fue aclarando. Ya no era solo mi dolor, era una línea que atravesaba generaciones. La prueba más reveladora apareció en un sobresellado, escondido en el fondo de la caja. Era viejo, amarillo, y dentro había una carta firmada por mi padre antes de irse. Quiso dejar constancia de algo: ella rompió todo para que yo no me fuera. Me chantajeó con el recuerdo de nosotros, con el miedo a estar solo. Si te encuentras con ella, cuídate. La letra temblaba, pero la advertencia estaba clara. Mi padre lo había visto venir y, aún así, no pudo escapar. La idea de que yo estaba repitiendo la historia me arrancó un grito que me quedé sin separar: esa mujer había destruido 2 vidas con la misma técnica. No pude quedarme quieto. Llevé todo a la computadora y convertí las pruebas en archivos. Recortes, fotografías, grabaciones. Ordené las cosas con un frío profesional que no me reconocía. Había algo poderoso en convertir el dolor en evidencia. Si antes todo eran palabras lanzadas al aire, ahora tenía archivos que no se podían negar. La confrontación fue inevitable. No la busqué para negociar. La busqué para oírla decirlo con su propia boca, para que la máscara se cayera frente a mis ojos. Entré a su cuarto con la carpeta en la mano. Ella estaba sentada en la cama, planchando una blusa como si fuera a salir a un evento. Me miró con la calma de siempre, esa calma que siempre me helaba. ¿Qué haces con eso?, preguntó, sin dejar la plancha. Lo encontré todo, dije cortante. Las cartas de papá. Los contratos. Las pruebas de que eras tú. Por un segundo su rostro no mostró sorpresa. Fue solo después que la sonrisa se le curvó, como si tuviera un truco preparado. Tu padre era un cobarde, dijo despacio. Se fue porque no quiso luchar. Yo lo mantuve todo. A mí me toca pagar las facturas de la casa. ¿Me lo agradeces? Apreté los dientes. Podía ver cómo transformaba la culpa en razón. Era experta en eso.
¿Destruiste sus documentos también? Pregunté. Lo hice por los dos, contestó como si recitara una verdad. Si te hubieras ido, ¿quién habría cuidado de mí? La respuesta era la misma excusa de siempre, su miedo convertido en autoridad. No quedaba en ella ni una sombra de remordimiento. Y entonces, en su voz, asomó un brillo diferente. Un brillo que siempre había visto cuando calculaba su ventaja. Si vas a sacar todo eso a la luz, vas a partirnos en pedazos a los dos. Rojizó la palidez de su piel. ¿Estás seguro de lo que quieres hacer? Eso fue una amenaza en perfecta forma. No acusó, ofreció un ultimátum envuelto en maternalidad. Me di cuenta de que cuando hablaba así no decía la verdad sobre lo que temía, no que yo la dejara, sino que yo la expusiera. Y si me exponía, también se dañaría ella, pero decía a los dos, para que la culpa cayera sobre mi cabeza. Su estrategia era doble, destruir y, si era necesario, fingir daño para sacudirme la culpa. Salí de la habitación con más cosas en la mano, una grabación donde ella admitía haber quemado documentos, recibos bancarios, una nota donde mencionaba el título de su hermano con desprecio. Decidí que no me iba a limitar a enfrentarla entre cuatro paredes. Si quería que el mundo viera quién era, tendría que hacerlo metódicamente. Primero llamé a mi hermano. No habíamos hablado desde hacía años. No fue fácil encontrarlo, pero lo conseguí. Le mandé un mensaje con una foto de la carta de nuestro padre y la grabación. Tardó en contestar. Cuando lo hizo, me llamó con voz temblorosa. Sus palabras fueron cortas, directas, yo también fui destruido. Me quitó todo lo que permitía marcharme. Nunca lo había contado porque no quería creer que ella fuera capaz. Quedamos en silencio. Por primera vez, éramos dos víctimas que compartían evidencia. Luego fue mi tía Clara. Ella había sido la que antes me había mirado con dudas. Le envié todo. Su respuesta fue inmediata, incredulidad, luego vergüenza, luego furia. Me dijo que no se atrevía a enfrentarse a mi madre porque la mujer tenía una red, vecinos que la veneraban, amigos que creían sus historias. Pero si tienes pruebas, dijo, te creo. Escuchar eso fue como recibir una mano en la oscuridad. No era mucho, pero era el principio. Mandé copias cifradas a dos primos que trabajaban en administración pública. No los culpé por miedo, los impliqué por responsabilidad. Les pedí discreción. Si iba a desenmascararla, necesitaba aliados. No quería destruirla por maldad. Quería que la justicia hiciera su trabajo. Quería que el tejido de mentiras que ella había tejido se deshilachara sin que la frase «es mi madre» la protegiera otra vez. La reacción en cadena fue más rápida de lo que esperaba. Un primo me llamó llorando. Dijo que había encontrado facturas a nombre de mi madre pagadas con cheques que no cuadraban con nuestros ingresos familiares. Otro me contó que un exvecino recordaba haber presenciado una discusión violenta entre ella y mi padre, y que siempre le chocó cómo ella manipulaba la simpatía pública. Lo que yo veía como patrones ahora tenían testigos. Por primera vez sentí esa dulce mezcla de miedo y poder, miedo por lo que ella pudiera hacer si se enteraba, y poder porque ya no llevaba sola la verdad. Esa misma noche subí la grabación a un lugar seguro, se la envié a mi hermano y a mi tía, y les pedí que no dijeran nada todavía. Les expliqué el plan, reuniremos pruebas, conseguiremos asesoría legal y luego haremos que todo lo que ella fingió proteger se convierta en la verdad expuesta. Volví a la casa con la sensación de que las cosas podían cambiar. Entré al comedor y la vi allí, como si nada. Ella levantó la vista y me miró con esa mezcla de maternalidad y cálculo. No pronunció palabra, su silencio era más elocuente. Me acerqué, respiré hondo y le dejé la carpeta sobre la mesa, frente a ella. Toma, dije. Mira lo que hiciste. Sus ojos pasaron por la carpeta con una calma que ya conocía bien. Levantó una ceja y, por un instante, pensé que iba a reír. Pero, en lugar de eso, se inclinó hacia la mesa, sacó un sobre pequeño del cajón y lo dejó delante de mí. Tenía mi nombre escrito en su caligrafía. Mis dedos se cerraron en torno al sobre como si fuese un cuerpo. Lo abrí. Dentro, una hoja doblada. No era una carta de disculpa. Era una advertencia velada: si sacas esto a la luz, hay cosas tuyas que nunca recuperaremos. Piensa en lo que podrías perder. No especificaba qué era. No tenía que hacerlo. Solo la posibilidad de otra pérdida era suficiente para que un escalofrío me recorriera. La verdad me había dado armas. Ella me devolvía miedo. La balanza se inclinaba y reconocí que el juego era más complejo de lo que creí. No bastaba con pruebas, también había que anticipar su contraataque. Y en ese instante, algo cambió, no solo quería que la justicia llegara. Quería que, antes de cualquier choque,
ella sintiera que había sido descubierta. Quería que esa máscara que llevaba con tanto mimo se empezara a resquebrajar. Cerré la carpeta y me fui a mi cuarto con el sobre bajo el brazo. Esa noche no dormí. Reescuché la grabación hasta aprender la cadencia de su voz. Repasé cada documento, cada testimonio. Formulé un plan más firme, no la confrontaría solo con rabia. Iba a construir una torre de evidencia tan alta que nadie pudiera ignorarla. Y si ella intentaba contraatacar, ya sabría cómo hacerlo. Al cerrar el portátil, supe que el verdadero incendio aún no había empezado. Había encendido la mecha. Pero entonces recordé el sobre y su advertencia oscura. Ella no solo me había quemado una vez. Tenía reservas. Y esa noción me heló: si iba a ganar, tendría que arder tanto como ella. Empecé a moverme como quien ha aprendido a sobrevivir en un laberinto, con cuidado, con mapas guardados en la cabeza, sin dejar rastros que ella pudiera usar en mi contra. Lo primero fue legal: fui a la comisaría y puse una denuncia por la destrucción de documentos y por amenazas. No fue sencillo, muchos agentes me miraron con la sospecha con la que la gente mira a quien va contra su propia familia. Les enseñé las grabaciones. Les mostré las cartas de mi padre. Les di nombres y fechas. No les gustó la sensación de tener que creerme sin más, pero la evidencia, por pesada, pesó en la balanza. Con la denuncia en marcha, conseguí que un abogado tomara el caso. No era un letrado famoso ni un héroe cinematográfico, era uno que entendía lo básico: pruebas, testigos, procedimiento. Me ayudó a gestionar la reposición de documentos mediante declaraciones juradas, y me enseñó cómo convertir lo que yo llamaba mi carpeta de rabia en un expediente sólido. No fue inmediato, los trámites tardaron semanas, cada firma costaba dinero que yo no tenía, pero conseguí fracciones de justicia. Pedí ayuda a mis primos en la administración pública, ellos fueron discretos y eficaces. Cuando la burocracia empuja en la dirección correcta, las cerraduras terminan cediendo. Mientras tanto, el plan que habíamos elaborado con mi hermano y mi tía se activó en paralelo. No queríamos que fuera solo una venganza privada, necesitábamos que la comunidad supiera la verdad, pero de forma responsable. Hicimos una carpeta pública, no un rumor, sino documentos, audios, fechas, extractos bancarios escaneados. Fuimos a la prensa local con la intención clara de exponer un patrón de abuso y fraude. No lo hicimos con el tono sensacionalista que ella habría usado para victimizarse, lo hicimos con el frío de quien presenta pruebas. Las entrevistas fueron duras. Hablar en cámara es exponerse, pero también es poner barreras: una vez que la información está en medios, se vuelve difícil borrarla por completo. La reacción fue más rápida de lo que imaginé. Los vecinos que antes la saludaban en la puerta comenzaron a mirarla con distancia. El café del barrio le retiró las invitaciones. Un par de antiguas amigas que solían llorar con sus historias de sacrificio enviaron mensajes privados pidiendo perdón por haber creído en ella. Mis tíos y primos empezaron a aparecer en mi puerta con condolencias sinceras y ofertas de ayuda concreta. Esa red que yo había pensado quebradiza se estaba reconstruyendo alrededor de la verdad. Con los documentos provisionales en mano, volví a intentar la contratación. La empresa que me había rechazado por falta de papeles me dio otra oportunidad, esta vez con la advertencia de que necesitaban referencias y comprobantes. Se los entregué. Reaccionaron con prudencia, pero el proceso avanzó. Sentí que, poco a poco, el mundo reconocía que yo existía de nuevo. Era una sensación tan física como respirar más profundo. La parte más placentera, y peligrosa, vino con la publicación en redes y la conversación familiar que ya no podía silenciarse. Publiqué extractos seleccionados, no por humillar por el gusto de humillar, sino para que no quedara lugar a dudas. En los posts incluí grabaciones donde ella admitía la quema, fotos de documentos rotos, extractos bancarios y la carta de mi padre. Fue un corte limpio, la verdad en letras y audio. No busqué viralidad, busqué veracidad. Pero la gente comparte lo que le conmueve, y mi historia se movió. Familiares lejanos, vecinos, colegas de mi madre que no sabían la otra cara empezaron a comentar, a preguntar, a enviar mensajes preguntando si estaba bien. Ella reaccionó con la furia de quien ve su tapiz social deshilacharse en directo. Llamadas a la prensa negando todo, cartas con tono amenazante a quienes habían apoyado mi versión, intentos de chantaje apelando a sentimientos que ya no me conmovían. Fue doloroso verla inventar, retorcer, suplicar. Pero su repertorio era el mismo de siempre: manipulación y gritos. Esta vez la respuesta social fue distinta. La gente escuchó. Y cuando la verdad tiene pruebas, la farsa se hace más difícil de sostener. Llegó el día en que empaqué mis cosas. No era una huida, era una salida planificada. Llevé solo lo esencial y la carpeta verdad en una memoria USB cifrada conmigo.
Salí con la calma nerviosa del que sabe que está cerrando una etapa. Al abrir la puerta, ella apareció en el marco como siempre, la misma mirada que mezcla orgullo con reproche. No me esperaba lágrimas ni abrazos, tampoco sentí odio, sentí una paz clara. Le dejé la llave sobre la mesa. Me voy, dije. Por ahora. No buscó detenerme. Solo me miró con curiosidad, como quien estudia un experimento. No te vayas muy lejos, fue su única frase. Nunca se sabe cuándo vas a necesitarme. El portazo fue suave. No por respeto, sino porque ya no quería que su voz quedara flotando en mi cabeza. Caminé hasta el piso donde mi hermano y mi tía me esperaban con una cama improvisada y una bolsa con ropa. No les dije gracias. Mis labios se cerraron en una sonrisa que no quería adornos. Pasaron los días. La exposición funcionó. Ella perdió clientes pequeños que la ayudaban, se quedó sin la simpatía de la comunidad y algunos familiares más cercanos comenzaron a llamar a la policía para pedir que se investigara más a fondo. Sentí que la venganza, la que se construye con papeles y testigos, había surtido efecto. Pero en la calma posterior a la tormenta llegó un mensaje que me cortó el aliento. Era anónimo, una foto enviada a mi teléfono, un recorte de periódico viejo con una nota escrita a mano. Decía solo 2 palabras, no terminé. La letra era conocida. La reconocí de inmediato, pertenecía a mi madre. Por debajo, una sombra de amenaza, alguien seguía activo. El sobre que ella me dejó en la mesa no había sido la única carta que atesoraba. El miedo volvió, pero ya no era el mismo de antes. Era la certeza de que ella iba a contragolpear. Y si iba a hacerlo, yo tenía que estar listo. Había desnudado su historia, pero ella todavía tenía recursos escondidos. La guerra no había acabado, solo había tomado una forma más pública y peligrosa. Cerré el teléfono con la imagen clavada en la retina. Ella me había prometido que no terminaría. Y yo, ahora con pruebas y con aliados, vi que la última jugada estaba por jugarse. Desde que publiqué las pruebas supe que no sería un camino tranquilo. Ella siempre guardó cartas, sobres, amenazas veladas, ahora, además, la prensa andaba encima y la policía miraba con más atención. Dormía con la carpeta cifrada bajo la almohada y con el teléfono junto al oído. Cada notificación me hacía saltar. Cuando la vida está en juego, la calma es una rareza. Una mañana recibí una llamada, la fiscalía quería hablar conmigo. Querían mi testimonio formal. Sentí un alivio cortante, por primera vez la justicia parecía moverse. Firmé declaraciones, di entrevistas, entregué copias. Todo con la sangre fría que viene de haber sobrevivido a demasiado. Era procedimiento frío, pero yo llevaba años acumulando calor. Comprendí que el calor que ella desató aquella noche de la olla iba a ser ahora mi arma y su condena. Mientras avanzaban las gestiones, los ataques de ella se volvieron más desesperados. Publicó mensajes difamatorios, buscó testigos que la defendieran, trató de pagar favores. No funcionó del todo. La gente miraba con sospecha. Algunos incluso abortaron su defensa pública cuando vieron documentos y contratos que no cuadraban. Entre la prensa y la investigación, su red empezaba a romperse. Una tarde recibí un mensaje que olía a tragedia: tu madre intenta quemar cosas otra vez. Vecinos lo vieron. Corrí hacia la casa como un animal que vuelve a un territorio marcado. Al acercarme, noté una columna de humo en el horizonte. No era una película, era real y cruda. Al llegar, la calle estaba llena de sirenas. Gente corriendo. Vecinos llorando. La policía acordonaba. Mis piernas se movían solas. La casa ardía. Mi corazón se partió en 1000 astillas. Dentro de mí hubo 2 impulsos, el de correr hacia el fuego y el de observar con la frialdad aprendida. Entré junto a los agentes porque les conocía, me dejaron pasar para buscar algo mío. El aire quemaba la garganta. La casa, la cocina, la sala, todo un mapamundi de cenizas y llamas. Mis recuerdos ardían con cada hilillo de humo. La escena fue rápida y brutal. Según los bomberos, ella había prendido el cuarto donde guardaba viejas pertenencias. El objetivo, destruir más pruebas, borrar papeles, limpiar su rastro. Pero el fuego, caprichoso, se expandió. Un cable, una cortina vieja, una botella de líquido inflamable, no sé, en minutos la casa se convirtió en un monstruo que devoraba lo que la contuviera. La culpa me golpeó como una ola fría: si yo no hubiera expuesto nada, esto no habría pasado. Pero esa culpa no anulaba su responsabilidad. La policía sacó a mi madre de la casa envuelta en una manta. Sus ojos eran fuego y derrota.
Al verla entre la humareda noté algo que me heló más que el fuego, no había arrepentimiento. Solo un rostro afinado por la rabia y la sorpresa de haber perdido el control. La llevaron detenida con cargos por incendio intencional, destrucción de pruebas y posibles fraudes vinculados a los documentos que hemos ido encontrando. Mientras los bomberos controlaban las llamas, me acerqué al terreno calcinado. Entre escombros humeantes, el silencio era sordo. Busqué hasta que las manos me sangraron en pequeñas heridas. Encontré una placa metálica doblada. Encontré un medallón de mi infancia. Y, enterrado bajo una viga, un pedazo de mi antiguo documento. Estaba chamuscado, irreconocible casi por completo, pero con un margen donde podía leerse mi nombre, parcialmente intacto. Lo sostuve como si fuera un testimonio vivo. Me temblaron las rodillas. Había perdido todo y, sin embargo, algo volvía a existir entre mis dedos, un pedazo que justificaba mi presencia, mi reclamo, mi derecho. La noticia fue rápida. La fiscalía añadió cargos y abrió la vía para auditar las finanzas de mi madre. Lo que antes eran rumores y fotos ahora tenía peso judicial. Testigos aparecieron, vecinos que recordaron peleas antiguas, un ex empleado que habló de contratos desaparecidos, un primo que confirmó pagos sospechosos. La evidencia que yo había reunido ya no era solo mi carpeta, era una sumatoria que apuntaba a un patrón criminal. El juicio no fue un espectáculo, aunque muchos esperaban espectáculo. Fue un trámite doloroso y metódico. Leí mi declaración en la sala llena. Hablé de las noches sin dormir, de la olla en la cocina, del correo que avisó a Recursos Humanos. Hablé con la voz que traía marcas, una voz que había sobrevivido a la combustión emocional. Mientras hablaba, la miré a los ojos. No vi odio allí. Vi la misma mezcla de vacío y miedo que tenía el día que quemó mis papeles por primera vez. La justicia, pensé, no busca venganza, busca una consecuencia que deje de permitir el daño. Los jueces escucharon. La defensa intentó derrumbar testigos, minimizar hechos, hablar de herencia y locura temporal. Pero la suma de documentos, grabaciones, testimonios y la evidencia del incendio era contundente. Llegó la sentencia, multa, orden de reparación, tratamiento obligatorio por conducta destructiva, y lo que para mí fue más importante, la prohibición de acercarse a mí y a mis hermanos por un periodo largo. Además, se abrió una investigación sobre fraudes financieros que podría implicar sanciones mayores. No fue la prisión eterna que a veces imaginé en mis noches de rabia, pero fue algo más útil, la garantía de que no podría seguir perjudicando a la gente con la misma impunidad. El día que leí la sentencia sentí una extraña ligereza. No era alegría triunfal. Era alivio. Al fin, una autoridad había dicho en voz alta lo que yo había sentido por años. No era mi culpa haber nacido, si lo había sido esperar que el amor maternal lo justificara todo. Volví al terreno quemado una semana después con una pequeña ceremonia propia. No invité a nadie. Hice un agujero y deposité el pedazo chamuscado de mi documento. Y allí, con la voz quebrada pero firme, hablé como se habla a un abismo que devuelve ecos, conté lo que viví, nombré las humillaciones, las noches sin dormir, las veces que tuve que sonreír para cumplir con la narrativa de hijo ingrato. No hablé para castigarla. Hablé para cerrar un capítulo que llevaba demasiadas páginas abiertas. La justicia hizo lo suyo. La comunidad, con el tiempo, me devolvió gestos, disculpas, ayuda para tramitar lo que faltaba, ofertas de trabajo. Mi hermano me recuperó con paciencia y mi tía se convirtió en una presencia constante. Fui recomponiendo la vida en fracciones, un empleo estable, una habitación alquilada, amistades cautelosas pero sinceras. Lo que no recuperé fueron los años pasados en su sombra. Ninguna sentencia devuelve tiempo. Lo que sí gané fue algo que no esperaba con tanta intensidad, paz. La paz de poder pronunciar mi propio nombre sin que se me nuble la vista. La paz de no tener que mirar cada sonrisa con sospecha. La paz de saber que, aunque el fuego se llevó muchas cosas, también prendió algo en mí que no se apagaría por más cenizas que dejara. El pedazo de documento que guardé en mi bolsillo durante el proceso lo llevo ahora en un cajón. No lo necesito para existir. Lo necesito como recordatorio, no le permití a la mentira convertirse en mi verdad. No dejé que la humillación definiera mi final. Ella fue juzgada, sancionada y apartada. No fue destruida por la sociedad entero, nadie merece ese destino, fue contenida. Y yo pude, por fin, respirar sin sentir que cada bocanada tenía un precio. Caminé a un trabajo nuevo el primer día con la calma de quien sabe que su pasado no decide su futuro. Caminé despacio, mirando al horizonte sin miedo. Al volver la vista una vez, vi mi casa antigua a lo lejos, y por un segundo pensé en todo lo que ardió, recuerdos, dolores, mentiras. Sabía que algo se había cerrado en mí y que algo nuevo empezaba.
Esta es la última vez que escribo sobre su fuego. No porque no queden cenizas, sino porque ya no me queman. El incendio que ella inició me dejó herido, pero también me liberó. Y si alguien pregunta a quién ganó al final, la respuesta no es venganza, es justicia que permite respirar. Cierro la carpeta, ¿verdad? Y la guardo en un cajón. No la tiro. La guardo como quien guarda un mapa que lo sacó de una jaula. Y en la esquina del cajón, debajo del pedazo chamuscado, escribo con la mano temblorosa una sola línea: ya no eres mi cárcel.